tardes a toda la audiencia. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes que continuamente nos están siguiendo a través del Face, a través de YouTube. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por el tiempo que le dedican para escuchar la palabra de Dios. Como siempre decimos, la palabra de Dios que tan bien nos hace a cada uno de nosotros. Así que bueno, nuevamente, con el estudio bíblico ya han leído el título, ¿sí? Caminando en el tiempo de la gracia o viviendo en el tiempo de la gracia, estamos en este tiempo, ¿no? Y bueno, en el estudio anterior, que fue el sábado pasado, hablamos un poquito del nuevo pacto y del antiguo pacto, y por ahí, como hablamos otro tema, no quedó por ahí bien en claro. Así que vamos a continuar hablando para que nos quede bien y que podamos entender la palabra. Siempre decimos que debemos escudriñarlas, que debemos leerla continuamente para poder entender qué nos quiere decir el Señor y también para posicionarnos bien en su camino, ¿sí? Así que hoy vamos a hablar un poquito del antiguo pacto y del pacto actual, ¿sí? El que estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia, el pacto de la gracia, ¿sí? El antiguo pacto consistía en que la salvación y la buena relación con Dios se produjera mediante la obediencia a la ley, ¿sí? Eso lo dijimos el sábado pasado, a un sistema de sacrificio. Pero este pacto deja de ser cuando Cristo muere y resucita en la cruz del Calvario, o sea, con el tiempo de Cristo, ¿sí? Él implanta o trae el nuevo pacto, que es el tiempo en que nosotros estamos viviendo, el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vivimos en este tiempo? ¿Cómo lo entendemos? Si muchas veces nos quedan rastro en nuestra mente, en nuestro interior, nos quedan rastro del antiguo pacto, ¿sí? De la ley, que nos hace tropezar, que nos lleva a que por ahí no entendamos bien lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Y ahí en Hebreos, vamos a leer, dice en Hebreos capítulo 8, verso 13, dice: al decir nuevo pacto, esto decía el apóstol Pablo, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto no quiere decir, esto estamos hablando de la ley mosaica, no estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. O sea, el Antiguo Testamento, la Escritura se sigue leyendo, se sigue usando, porque ella es la revelación de Dios para cada uno de nosotros y nos sirve o es útil para enseñarnos, para encaminarnos bien en su camino. Para entender un poquito más sobre la gracia y sobre la ley, ¿sí? Vamos a leer en Juan capítulo 10, capítulo 8, ¿sí? Verso 10 y 11. Y ahí dice: enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, acá esta historia que seguramente que la han leído o la han escuchado, o bueno, para aquellos que por ahí se suman y que no conocen la palabra de Dios, está en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, y pueden leer esta historia en el capítulo 8 a partir del verso 1. Acá estamos leyendo solo el verso 10 y 11. Esta mujer venía escapando porque quería ser apedreada por los fariseos y por el pueblo judío, ¿sí? Ellos obedeciendo a esa ley mosaica que decía que a aquella mujer que
se encontrara en el delito de adulterio, debía ser apedreada hasta la muerte. Entonces esta mujer llega acá corriendo y los fariseos inmediatamente para probar a Jesús, a ver qué es lo que decía Jesús, si la condenaba o no, si se sumaba a ellos para apedrear a esta mujer, que lo que estos querían era que Jesús se posicionara en la ley y que hiciera lo que ellos estaban haciendo. Y cuenta este relato que Jesús estaba escribiendo en el piso y está con la vista en el suelo y no levanta su mirada. Pero en un momento le dice que si ellos no tienen pecado, bueno, aquel que no tiene ningún pecado, que arroje la primera piedra. Esta gente, al sentirse ahí culpable, seguramente, porque si bien ellos obedecían la ley, decían que obedecían la ley, no estaban nunca libres de todo pecado. Queda sola la mujer con Jesús y Jesús le dice, nadie te condenó, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están los fariseos? Los fariseos representaban la ley, ¿sí? ¿Dónde están ellos? Los fariseos eran aquellas personas que estudiaban y que también se encargaban de hacer cumplir la ley. Entonces Jesús le pregunta y ella le dice, no hay ninguno me condenó, entonces yo tampoco. Entonces acá podemos ver, ¿sí?, que Jesús ya está dejando de lado esta parte de la ley que condena, ¿sí? Porque el pueblo judío podía ser salvo, como dijimos recién, o podía encontrarse con Dios a través de la ley, ¿sí? La ley que había dictado Moisés. Pero Jesús, cuando Jesús viene, coloca un nuevo pacto. Entonces decimos que la libertad para esa época se conseguía a través del cumplimiento de la ley. Hoy podemos verlo en Romanos, vamos a leer ahí en Romanos capítulo 3, versos 27 y 28, y ahí nos dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Necesitamos el sacrificio perfecto de Jesús, de Cristo en la cruz, que es suficiente para quitar nuestros pecados, para quitar la culpa, es suficiente. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través de la fe. O sea que no es a través de obedecer la ley y hacer muchísimas obras, como lo hacían los antiguos, ¿sí? Sino más bien a través de acercarnos a Cristo con nuestra fe, porque ya lo hizo todo. Cristo se llevó el castigo del pecado se lo llevó Él. Por eso Él dice que debemos de traer todas las cargas a Él y Él dice que se las llevará. Todas esas cargas de pecado, ¿sí? Una vez que Él se las lleva, ya no existen, ya no están, ya se fue el pecado. Porque Él dice que hizo el sacrificio una sola vez, ¿sí? Una sola vez hizo falta que hiciera el sacrificio. Y en el antiguo dice que se hacía, en el antiguo pacto, dice que se hacía siempre, ¿sí? Una vez al año debían de sacrificar, el sacerdote debía entrar al tabernáculo y sacrificar, ¿sí? Animales imperfectos. Pero Cristo, Él se ofreció para llevar un solo sacrificio, ¿sí? Y con eso fue suficiente. Por eso hablamos del tiempo de la gracia, que fue por su obediencia, la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia. Si nosotros queremos encontrar la salvación por nuestra obediencia, porque nos portamos bien o porque nos creemos de que nosotros, por causa nuestra, encontramos la salvación, estamos equivocados, porque es por la obediencia de Cristo, ¿sí? Él obedeció hasta la muerte de cruz, dice, y Él nos ofrece a nosotros gratuitamente la salvación. Solo lo que nosotros debemos de hacer es de recibir.
Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros. Nos cuesta entender, sí, que es por fe, no es por obra. Nos cuesta entender de que podemos llegar a Dios a través de nuestra fe, de la fe, de creer en Él. Por eso decíamos en el estudio anterior que Dios había dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean obtuvieran la salvación. Solamente en creer, ¿sí? En mantenernos firme en el creer en Cristo, ¿sí? No por lo bueno, ¿sí? No por las buenas obras, no porque me creo mejor o nos creemos mejor, podemos encontrar la salvación. Y hay un ejemplo, ¿sí? También, pero antes vamos a leer en Filipenses ahí, Filipenses 2, capítulo 2, perdón, verso 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es lo que le decía, por la obediencia de Cristo, nosotros podemos encontrar la salvación, ¿sí? Él fue obediente, y entonces nosotros, por su obediencia, fuimos justificados. Entonces, como les decía, no importa si lo merecemos o no, ¿sí? Porque dice que Cristo sí se lo merece y Él conquistó para nosotros la salvación, Él conquistó para nosotros. Entonces dice que Dios se agrada de nosotros, ¿sí? Dios se complace que yo lo reciba o que usted lo reciba al recibir algo que no lo merecemos. Esto trae agradecimiento a nuestro corazón y el agradecimiento trae amor hacia el Salvador. Por eso también habla en Lucas, capítulo 7, verso 47, dice que habla de esta mujer que vino a derramar el perfume, ¿sí? Y que mucho la juzgaban. Entonces Jesús dice, por lo cual te digo, ahí en el verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Entonces esta mujer mostró su verdadero amor hacia Cristo. ¿Por qué? Porque tuvo conciencia del pecado, ¿sí? Ella fue consciente de que era pecadora y que necesitaba llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Ella no consiguió la salvación por haber traído un perfume. Ella consiguió la salvación por la fe que obtuvo al postrarse delante del Rey de Reyes, ¿sí? De reconocer el amor de Dios. Entonces por eso Jesús le dijo, el que ama, dice, el que ama mucho es porque mucho se le ha perdonado. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos consideramos que no tenemos pecado, entonces Dios no nos puede perdonar. Si nos consideramos que por causa de nuestra obediencia tenemos la salvación, entonces Él a nosotros no nos puede perdonar. Por eso dice, se le perdona poco, a aquellos que poco reconocen. La mujer esta se reconoció pecadora. No es que acá Jesús dijo, bueno, esta porque es una prostituta, entonces tiene mayor cantidad de pecado. No quiere decir eso. Ella vino con todo, ¿sí? Trajo toda su vida. Entonces Él por eso dijo, a los que a muchos se le perdona. Entonces tratemos de ir con todo al Señor, con todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros recibimos un regalo de alguien, ¿sí? Lo vamos a empezar a apreciar, ¿sí? El regalo que nos da. Por eso dice, al que mucho se le perdona, mucho ama, porque tiene una gran retribución. Entonces nosotros teníamos mucho pecado, entonces más tenemos que amar a Jesús, le amamos más a Él porque le reconocemos que somos deudores, ¿sí? Que hemos estado hundidos en el pecado, porque dice la palabra de Dios que por un hombre, ¿sí? Entró el pecado, acá en este caso está hablando de Adán, y muchos fueron constituidos, dice la palabra de Dios, fueron constituidos pecadores. Pero también por un hombre dice que entró la salvación, y esto está hablando de Cristo. Entonces,
por un hombre también hemos recibido la salvación, por él, ¿sí? Por un hombre, por Adán, todos constituidos pecadores. Pero Cristo vino a restaurar a la humanidad. Entonces todos podemos llegar a la presencia de Dios. No importa cómo venimos, cuán cargado estamos. Porque Él no dice, bueno, si tu carga es muy pesada, no la traigas. No, dice, trae toda tu carga. Trae toda tu carga y yo te la voy a llevar. Está hablando de nuestra vida de pecado. Eso es lo que está hablando. Yo te la voy a llevar. Yo la voy a hacer desaparecer. Y eso es por ahí lo que muchas veces tampoco nosotros, porque hemos sido formados en un sistema o en una cultura donde creemos de que si somos muy pecadores, Dios no nos puede perdonar. Si hay mucha carga en nosotros, no podemos llevársela al Señor. Pero Él dice, trae toda tu carga porque yo soy el que te la voy a llevar, ¿sí? Te voy a llevar esa carga. No dice, bueno, llevamos mitad y mitad, no. Dice, yo te la voy a llevar y te doy la mía que es ligera y que es liviana, ¿sí? Nos da la salvación, ¿sí? Que es lo que después nosotros debemos de considerar nuestra, y si es nuestra, si tenemos una salvación nuestra, la debemos de cuidar. Y en Hebreos también, en Hebreos nos dice la palabra de Dios en el capítulo 10, verso 12, dice, el sacrificio de Cristo en la cruz limpió nuestra conciencia de una vez. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Un solo sacrificio fue suficiente, que era lo que decíamos, y nos dio la salvación a través de un solo sacrificio. Entonces, nosotros eso es lo que debemos de reconocer, que un solo sacrificio, ¿sí? Hizo falta para perdonar todos nuestros pecados. Es como que Dios, cuando nosotros venimos, hace borrón y cuenta nueva. Y es lo que nos cuesta entender. Porque después continuamente venimos con los pecados viejos. De nuevo, nos sentimos culpables. Decimos, bueno, yo era así. Y Dios ya nos perdonó. Dios nos perdonó a través de nuestra fe hacia Él, ¿sí? Confiando de que Él se llevó todos nuestros castigos. Entonces, esa mentalidad no la hemos cambiado. Cuando Jesús nos dice, o el apóstol Pablo nos dice también, que debemos renovar nuestros pensamientos, nuestra mente debe ser renovada en la cruz de Cristo. Debemos de renovar los pensamientos. Si Él dice que nos libró de la muerte, del pecado, debemos de creerlo y no estar nuevamente cargando esa culpa a la que nosotros ya vinimos a pedirle perdón a Dios. Si ya vinimos a Él pidiéndole a Él perdón y se nos dio la salvación, ya ese pecado está perdonado, ¿sí? ¿Que seguimos siendo pecadores y necesitamos de Él? Sí. Pero también Dios nos ofrece. Yo el otro día les hablaba de las herramientas que tenemos en la palabra de Dios. Cómo Él nos habla, cómo debemos entenderla, ¿sí? Y tenemos herramientas, dice la palabra de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 5, verso 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, que era lo que yo recién les decía, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿sí? Eso era lo que yo le quería compartir en Romanos capítulo 5, verso 19, cuando les decía que por Adán había entrado el pecado al mundo y por Jesucristo el pecado había sido erradicado, ¿sí? El castigo, ese castigo que venía sobre la humanidad ya fue pagado, ¿sí? Ahora que nosotros lo querramos tomar es nuestra decisión. Entonces, decíamos que no es por lo bueno
o la buena conducta que tengamos, sino más bien por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por fe, ¿sí? Por fe nosotros recibimos la salvación y vivimos este tiempo de gracia, este tiempo de perdón, ¿sí? Dejamos la culpa atrás, dejamos de sentirnos culpables, porque muchas veces la culpa no nos deja ver las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Dios tiene muchísimas bendiciones para darnos, pero están trabadas, no llegan a nuestras vidas porque nosotros no la queremos recibir por medio de la fe. Queremos recibirla por medio de sacrificio, ¿sí? O decir, bueno, yo me porto bien, soy obediente y Dios me tiene que bendecir, pero no es por nosotros, es por la obediencia de Cristo, ¿sí? Y yo les decía que tomemos otro ejemplo en Lucas, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, verso 14, que ahí vemos también de que Dios da la salvación gratuitamente, que Él no nos dice a nosotros, bueno, tenés que hacer determinadas cosas para lograr la salvación. No nos dice, bueno, tenés que hacer determinado sacrificio, sino que simplemente por la fe. Y vemos acá en Lucas, capítulo 23, le dije verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que este era el malhechor que fue crucificado juntamente con Jesús. Uno era el que lo insultaba, el que no creía nada en él y que le decía, salvate a vos mismo y salvanos a nosotros, algo así. Pero había otro que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que esta persona seguramente que conocía a Jesús, habría escuchado de él, y el otro también, seguramente que sí, porque Jesús estuvo predicando y él era conocido, sí, estuvo predicando por Israel y él era conocido por todos, y seguramente que ellos habían escuchado. Y este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que ahí él reconoce a Jesús como rey, lo reconoce como Dios. Acuérdate, seguramente que habría escuchado de la resurrección, porque le dijo, acuérdate cuando vengas. Ya estaba teniendo esa fe de que Jesús volvía, que Jesús tenía un lugar, acuérdate. Y entonces Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No, y fíjense en qué momento crucial, porque este hombre estaba ahí a punto de morir, ¿sí? Con unos segundos de vida. Ya estaba sentenciado y estaba para morir. No tenía tiempo para hacer ningún tipo de sacrificio. No tenía tiempo ni siquiera para decir, bueno, dame unos días más y en esos días voy a ser obediente, voy a obedecer y obedecer. No tenía tiempo. Y Jesús le dijo, sí, hoy, precisamente hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Vemos ahí el amor de Dios y vemos también la fe de este hombre, ¿sí? Lo sencillo que es, y que por ahí nosotros metemos mucho la religión, el sistema, y entonces creemos de que no podemos llegar a Cristo. Y Él dice, con solo creer en Él tenemos la salvación. Después, ¿qué hacemos con la salvación? También es nuestro proceder, pero Dios nos da también las herramientas. Y en Filipenses 2, capítulo 2, verso 13,
Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Como les decía, a nosotros no nos nace hacer el bien, porque nosotros tenemos una vida pecaminosa, no nos nace. Entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes? Porque Él dice que coloca en nosotros. Él. Hemos dicho de que cuando le aceptamos, Él viene a morar en nuestro corazón. Entonces Él coloca en nosotros el hacer el bien, el no pecar continuamente, ¿sí? El no hacer lo que hacíamos antes, porque Él viene a colocar en nosotros una genealogía nueva, ¿sí? Nos hace una nueva criatura, dice su palabra. Por eso aquí Filipenses capítulo 2 decía, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, el querer como el hacer. Él lo hace. O sea, recibimos a Cristo en nuestro corazón por la fe. Pero no es que después, yo como soy obediente por mi voluntad, entonces sí continúa en la salvación. No, dice que Él coloca el querer como el hacer en nosotros. Entonces ahí tenemos también que nosotros que creer que Él lo hace todo, ¿sí? Él nos cambia, entonces nosotros podemos mejorar nuestra vida porque Él lo ha hecho. Nada hemos hecho nosotros, nada. No nos merecíamos la salvación y nada podemos hacer tampoco ahora para seguir en pie. Él dice, si nosotros le permitimos, Él coloca tanto el querer como el hacer. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? En Mateo capítulo 8, versos 2 y 3, dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Acá tenemos un ejemplo más, ¿sí? de este hombre que llegó a los pies de Jesús, pero este hombre aparentemente venía con toda su religiosidad, sabía que Jesús sanaba, sabía que Jesús liberaba, sabía lo poderoso que era Jesús, pero sin embargo le dice, si quieres, le dijo, y el Señor le dijo, sí quiero. Sí, no es que demostró un acto de humillación, sino que él venía cargado con el sistema de la religiosidad, pensando de que no lo merecía, pensando que él debía de hacer algo para limpiar sus pecados, porque se creía que por estar enfermo era por causa del pecado. Sí, el pecado trae enfermedad. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo se lleva todo. Entonces, acá Jesús le dijo, sí, quiero, porque Él siempre quiere. Yo les decía, siempre quiere. Él siempre quiere todo lo bueno para nosotros. Y muchas veces somos nosotros los que le frenamos. Frenamos la bendición, frenamos todo lo que Él consiguió en la cruz del Calvario, lo estamos frenando. Porque pensamos que no lo merecemos. Está bien, no lo merecemos, pero Él sí se lo merece. Entonces, Él lo consiguió. Como Él lo consiguió, Dios se agrada de darnos a nosotros, ¿sí? Todo lo que necesitamos. Y estamos hablando de todas esas bendiciones, espiritual y también para nuestro cuerpo, porque Él lo consiguió todo. En Él tenemos la bendición. Y ahí en Romanos 3, en el capítulo 3, vemos o podemos leer completo, hay que leerlo, yo ahora no lo voy a leer, pero se lo recomiendo. Leemos que Él nos ha dado todo su favor, ¿sí? Ese favor inmerecido hacia nosotros. Y Él puede y Él quiere, ¿sí? Darnos todo. Entonces ahí en Romanos lo podemos ver, ¿sí? Todo lo que el Señor nos ha dado, de qué manera.
lo podemos conseguir, ¿sí? Que en esta tarde el Señor nos ayude, que podamos tener claridad en nuestra mente, pedirle al Espíritu Santo. Siempre decimos que Él es el que nos ayuda. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo. Él se está moviendo para ayudarnos, para llevarnos a Cristo, para darnos la salvación, para llevarnos a toda verdad y a toda justicia a través de la palabra de Dios. Entonces es necesario que siempre leamos la palabra de Dios, pero que no la leamos así versículos sueltos, sino que le pidamos al Señor que Él nos enseñe, ¿sí? Ninguno de nosotros nació sabiendo, todo lo hemos aprendido. Yo soy un aprendiz, yo continuamente estoy aprendiendo todo lo que Dios tiene para mí. En el transcurso de mi vida voy aprendiendo, ¿sí? Y Dios tiene la posibilidad. Si usted dice, bueno, yo no sé leer, Pedro tampoco sabía leer, dice la palabra de Dios, no sabía, pero él fue uno de los apóstoles que Jesús levantó para poner los cimientos de la iglesia, ¿sí? De la iglesia en la que hoy estamos. Entonces, es por su ayuda, es por lo de Él que nosotros podemos hacer, que podemos llegar a su presencia y ser agradables delante de Él, ¿sí? Por la fe. Así que la fe, si en nosotros ve el Señor que tenemos fe, Él se agrada de nosotros. Entonces la fe, simplemente la fe, que muchas veces la religiosidad nos hace pensar de que no, de que hay un Dios malo. La religiosidad o el sistema nos ha formado, por eso el otro día le decía, la cultura, ¿sí? Las organizaciones nos han enseñado de que hay un Dios castigador, un Dios malo, que si nos portamos mal, Dios nos va a castigar. Y nunca nos dicen de que Jesucristo se llevó nuestro castigo. Aquello que nosotros lo merecíamos, se lo llevó Él. Y si Él se lo llevó, nosotros venimos a Él y el castigo ya no está en nosotros, está la bendición. Que sigamos orando en este tiempo, en esa dirección, por una iglesia que se levanta, una iglesia renovada, una iglesia que se levanta en la palabra de Dios, una iglesia que quiere vivir este tiempo de gracia, un tiempo que ya empezó hace ya más de 2000 años, pero un tiempo que ya seguramente se está terminando como todo pacto, ¿sí? Se terminó el pacto antiguo y estamos en el tiempo de la gracia, pero ese tiempo también se está terminando, lo vemos por la palabra de Dios, ¿sí? A través de la palabra de Dios podemos ver de que lo que Jesús dijo se está cumpliendo. Entonces ese pacto, ese tiempo que a nosotros nos dieron para que nos arrepintamos y vengamos al Señor también está culminando. Entonces debemos aprovechar el tiempo que nos da el Señor, ¿sí? Para llegar a Él, para decirle, bueno, venimos acá, traemos nuestra carga, Señor, y vos harás, porque Él dice que Él provoca en nosotros el hacer en nosotros, ¿sí? El hacer el bien lo provoca Él, así que no nos preocupemos, no digamos, bueno, ¿qué voy a hacer? Vengo a Jesús y ¿cómo hago para sobrellevar esta salvación? Él dice, si nosotros dejamos de que nuestro corazón sea el templo del Espíritu Santo, Él lo hace todo. Podemos después tener la fuerza para seguir adelante, ¿sí? Tomándonos de la mano de Él, pero teniendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Que en esta tarde el Señor nos bendiga. Nuestra oración es esa, ¿sí? Una iglesia renovada, que cuando termine este tiempo de pandemia podamos ser una iglesia renovada y podamos cumplir con los mandatos de Cristo, de llevar el Evangelio, pero un evangelio verdadero, sin doctrina, sin lo que el sistema nos ha colocado en nuestra vida, ¿sí? Llevarles ese evangelio de amor, ¿sí? Porque Cristo es amor, dijo, ahí se lo dijo a sus discípulos cuando ellos le cuestionaban por qué había permitido que una mujer estuviese ahí delante de él y por qué le perdonaba esos pecados, ¿sí? Él se los dijo. Que el Señor les bendiga en esta tarde y bueno, nos vamos a ver el próximo sábado y con toda la bendición de nuestro Dios.